Qué bueno que ya están de regreso en este diálogo sobre políticas de uso de suelo y vivienda. El día de hoy vamos a tomar una vista panorámica de la complejidad que presenta la ciudad como espacio para la toma de decisiones que afecta intereses de múltiples involucrados. En ese sentido, nos interesa tanto la complejidad de la ciudad en su conjunto como la diversidad de los grupos de interés que se encuentran presentes en ella y que influyen en los procesos de toma de decisión. Por eso hemos denominado esta sesión el gran juego de la planificación de uso de suelo y políticas de vivienda. Lo primero que nos interesa descifrar es ¿de qué se trata esto que llamamos el juego de planificar políticas de uso de suelo y vivienda? Y al respecto queremos decir que independientemente de la importancia que tiene cada quien en la ciudad y los grupos en los que participa, básicamente existen 4 tipos de intereses. Estos son vivir, es decir, vivir bien, acumular, generar un bienestar para la familia y un patrimonio para la familia, formar comunidad y heredar. Más adelante vamos a tener una sesión sobre las complejidades de heredar, pero por lo pronto nos interesa señalar que este es uno de los intereses de los diversos involucrados. Un segundo elemento que es importante en la discusión del gran juego de la planificación de usos de suelo y vivienda es si debemos jugar el juego a largo plazo o a corto plazo. Cada quien juega el juego según sus intereses, pero existen factores importantes que ayudan a entender el juego que los distintos jugadores juegan en la ciudad, valga la redundancia. Estos factores pueden ser de orden personal, que tienen que ver con la edad, el tamaño de la familia, la trayectoria familiar, las aspiraciones futuras, etc. Pero también existen factores contextuales que tienen que ver con las posibilidades reales que existen de acumular, formar comunidad o vivir bien en una ciudad, como decíamos anteriormente, y factores institucionales que tienen que ver con las reglas que moldean las relaciones que tienen los distintos involucrados en este juego que hemos denominado la planificación de usos de suelo y de vivienda. En cada país, en cada ciudad existen diferencias tanto en los contextos como en los arreglos institucionales. Lo que tiene que ver con los factores personales también está determinado a su vez por una serie de elementos que explican la situación que cada quien tiene en un momento dado en la ciudad. Un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta es que todo el proceso de planificación de uso de suelo y de diseño de políticas de suelo y de vivienda en los últimos 30, 40 años ha dado un vuelco radical y hemos pasado de los planes comprensivos, técnicos, racionales, hechos por expertos que eran aprobados en los gobiernos locales o del gobierno estatal o nacional para transitar hacia procesos de planificación en los que se van haciendo necesario lograr acuerdos para tomar decisiones que son cada vez más complejas. En esa transición del plan como un ejercicio técnico al plan como un proceso consensuado, una pregunta importante que agobia a todos los que participamos como expertos en el proceso de toma de decisión y en la hechura de planes y en el análisis de este tipo de políticas, ya sea para fines académicos o bien para ayudar a organizaciones o a grupos interesados en criticar y proponer soluciones alternativas en los procesos de diseño de política. Esa pregunta es: ¿cuál es el papel de los expertos en esta transición? O mejor dicho, ¿cuál es el papel de los expertos en este proceso? A nivel internacional, esta tendencia ha ocurrido y por lo tanto se ha documentado en estudios relativamente sofisticados sobre el tema y se han identificado por lo menos 6 funciones para los expertos. Estos son: facilitar el consenso informado, es decir, ayudar a que los involucrados tengan en sus manos la información necesaria para definir las posiciones que tienen que mejor convienen a sus intereses. 2. Asegurar que durante los procesos de planificación consensuada se escuche a todos los involucrados. La definición que se da de el consenso en esta vertiente analítica es
tenemos consenso cuando todos los involucrados han tenido oportunidad de expresar sus intereses y sus opiniones. Nótese que en esta perspectiva no se apoya tanto la idea de la votación, sino la idea de encontrar soluciones con las que, como diría el profesor Larry Susskind, que más adelante veremos, todos pueden vivir. La tercera tarea es alcanzar, por supuesto, acuerdos negociados, es decir, diseñar procesos que abarcan procesos de convocatoria, identificación de involucrados, procesos de mediación, procesos de discusión y de escritura de los mismos acuerdos que puedan ser implementados. No se trata de reunirse a discutir para ver qué pasa, sino reunir a los involucrados para que dialoguen y puedan establecer acuerdos negociados que son sostenibles en el tiempo. El cuarto elemento es desarrollar capacidades para ayudar a crear opciones que crean valor para la sociedad. El experto, más que un técnico que responde a principios racionales tecnocráticos, es ahora un facilitador del proceso de negociación. Ayuda a los involucrados a crear valor, a no dejar valor sobre la mesa y más bien a que se aproveche el potencial que tienen las comunidades, que tienen los barrios, los distritos turísticos, industriales, etcétera, y a que se mitiguen los impactos de las decisiones que se toman. Otra tarea importante es mantenerse neutrales y procurar que el diálogo sea razonado y respetuoso. Es decir, evitar que el diálogo transite a situaciones en las que resulta prácticamente imposible alcanzar acuerdos. Y finalmente, pues trabajar en lograr estos acuerdos con lo que todos los involucrados pueden vivir. Como pueden ver, es un proceso que no ha perdido su naturaleza técnica, pero que ha reorientado la naturaleza técnica a la asistencia a los involucrados para que puedan alcanzar acuerdos. En la práctica esto suele ser más complicado de lo que parece, porque muchas veces los involucrados no están muy dispuestos ni a expresar sus preferencias sobre las múltiples decisiones, ni a comprometerse realmente porque existen problemas de desconfianza, impunidad, corrupción, etc. Entonces el trabajo del planificador de usos de suelo que intenta resolver estos conflictos y los juegos en los que la gente juega suele ser difícil de avanzar, pero sí existen técnicas y procedimientos y vamos a revisar un poco esa vertiente analítica el día de hoy. Desde luego que una pregunta importante es plantear por qué es necesario alcanzar acuerdos para la sociedad y por qué se ha vuelto cada vez más relevante esta idea de alcanzar acuerdos en la sociedad para poder avanzar. Bueno, existen 5 razones importantes que hay que tomar en cuenta. La primera de ellas es que por diversas razones técnicas, políticas, sociales, etcétera, en casi todos los países y en casi todas las ciudades hay más espacio para expresar y para defender los intereses. Hay más comunicación entre la gente. Hay más dificultad para ocultar las implicaciones que tiene tomar ciertas decisiones. La segunda razón es que, quieras o no, las ciudades compiten y los consensos las vuelven más competitivas. Es decir, son las ciudades que pueden alcanzar acuerdos sobre los asuntos relevantes las que pueden volverse competitivas en el entorno regional o internacional. La tercera razón es que cada vez se va haciendo más necesario aprobar proyectos de gran magnitud. Y como sabemos, los proyectos de gran magnitud, que son los que realmente inducen cambios importantes en una ciudad y que amplían la oferta de vivienda y que resuelven muchas dificultades en el uso del suelo, son proyectos que involucran a muchos interesados con intereses muy diversos y por lo tanto complican en la construcción de consensos. La quinta razón es que las decisiones tienen múltiples impactos y es el manejo de impactos lo que se vuelve conflictivo en muchas ocasiones. Entonces los expertos van a jugar un papel importante en procesar estos impactos como elementos que deben de considerarse en la construcción de los consensos. Y finalmente es importante considerar que construir acuerdos contribuye a la resiliencia. Es decir, las ciudades
que están confrontadas en torno a decisiones clave sobre políticas de uso de suelo y vivienda tienen mayores probabilidades de ser vulnerables ante crisis, amenazas, desastres naturales, etc. Es importante considerar que existen amenazas en contra de los procesos de construcción de consensos. ¿Cuáles son estas amenazas? Bueno, van desde el cambio urbano acelerado que polariza las posiciones sociales, la mercadotecnia y las políticas que inducen, fomentan o toleran la desigualdad social, y todos sabemos que en condiciones de alta desigualdad es muy difícil lograr acuerdos, la ocurrencia de eventos adversos y de crisis que también se convierten en factores que alimentan la discordia ciudadana y la discordia social, la falta de liderazgo y la inexperiencia en los mismos procesos de negociación, la falta de reglas para inducir participación orientada a construir consensos, y desde luego no podríamos terminar esta lista sin señalar la corrupción y la impunidad. Todos estos elementos se combinan de alguna manera para generar una especie de incentivos a seguirse confrontando y a construir desincentivos para lograr acuerdos. Para ilustrar lo complicado que resulta hacer planificación de usos de suelo y políticas de vivienda por consenso, vamos a tomar como ejemplo algunas lecciones aprendidas en la preparación de este libro que publiqué hace algún tiempo en la Universidad de Guadalajara, que se llama Una utopía urbana imposible. En este libro se recupera una experiencia larga de asistencia técnica de planificación con el gobierno municipal de Puerto Vallarta, y en el que se muestra las dificultades para construir consenso, lo complicado que resulta en un escenario con múltiples intereses, con recursos abundantes que los distintos grupos se disputan su apropiación, y con una tradición de liderazgos no acostumbrados a negociar. Para entender esto, los invito a consultar videos en algo que llamo aquí Bienvenido al mundo de los super expertos en procesos de negociación y construcción de consenso, que es mi manera de invitarlos en este video a consultar la experiencia del profesor Larry Susskind del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con quien tuve la oportunidad de aprender y trabajar en este tipo de situaciones. El profesor Larry Susskind es un líder mundial en la hechura de procesos de consenso y negociación. Digamos, a él se le adjudica la transición que la planificación ha tenido hacia este tipo de enfoque. Él está participando en Harvard, MIT, etcétera, y los videos los puede uno consultar, aunque están en inglés. Si uno en el menú inferior derecho selecciona el menú de idioma, puede poner subtítulos, y también viene pues en automático en el inglés, pero si uno le da al engranito del programa, puede uno seleccionar otros idiomas en los cuales poner los subtítulos, y uno selecciona ahí el español, y de esta manera, aún sin saber inglés, ya podemos ver el video con subtítulos en español. 3 videos que estamos recomendando aquí es el primero, que se llama Planificación para el Cambio Climático, en el cual el profesor nos habla de la importancia de incorporar este enfoque de consenso a la búsqueda de soluciones prácticas para enfrentar los problemas del cambio climático, y la ventaja de dialogar con los involucrados con asuntos que a ellos les interesan y que pueden entender. El segundo video se llama The Consensus Building Approach, en el cual el profesor explica en poco tiempo en qué consiste el enfoque que él ha venido impulsando desde el Consensus Building Institute, una ONG que él ayudó a fundar y que todavía codirige, y que tiene por supuesto una estrecha colaboración con el programa de negociación de Harvard y con el MIT en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación. Y finalmente, el tercer video que estamos sugiriendo consultar es uno que se enfoca de manera más puntual a esto que en procesos de negociación se llama la creación de valor en la negociación. He dado espacio a esta recomendación porque creo que estos 3 videos nos ayudan a entender, o por lo menos a
ubicar la importancia que tienen los procesos de negociación en la planificación contemporánea de suelo y de vivienda. Para abundar un poco más, pues vamos a estudiar el caso de Puerto Vallarta. Entonces tenemos esta sección que se llama Aprendiendo de la experiencia de Puerto Vallarta, en la cual es interesante destacar las dificultades que se tienen. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el enfoque de planificación, y en una segunda sección de este mismo apartado vamos a revisar con ejemplos prácticos cómo se forman las coaliciones. Bueno, lo primero que queremos decir es que hay principios elementales de negociación que pueden inspirarse en la teoría de la elección pública, en el que, como dice acá, se sugiere que si hay libertad, los individuos son capaces de valorar qué es lo que más les conviene, y que, confrontados ante una decisión específica, los individuos pueden defender los intereses que les convienen. Esta situación de que a nivel agregado las preferencias sociales no están necesariamente ordenadas es un problema complicado y está en el fondo de la razón por la cual es muy difícil lograr acuerdos. Acá se explica la situación que da lugar a lo anterior. Vemos que los individuos tienen las preferencias ordenadas, pero la sociedad no necesariamente. Y finalmente, pues la interacción con el público es complicada. En la hechura de los consensos, digamos, no es lo mismo reconocer las necesidades que aceptar las políticas que se plantean. Hay problemas prácticos severos como la existencia de externalidades, la distribución de costos y beneficios, el problema de contratos inflexibles, etcétera. De esta manera, pues hay aspectos clave a los que tenemos que ponerles atención. Estos son argumentos comunes que se utilizan para oponerse a soluciones que podrían resolver los problemas urbanos. Se argumenta que la política no es necesaria, que no es aplicable en la ciudad, que no está dirigida a la zona adecuada de la ciudad, o que la política tendrá impactos negativos para distintos grupos. Y esto pues nos lleva a una pregunta: ¿cómo se transfieren este tipo de argumentos a los patrones de movilización a favor o en contra de ciertas decisiones públicas? Lo que nos queda claro es que eventualmente la gente se moviliza para defender sus intereses y utiliza argumentos conocidos, innovados o inventados, pero que ayudan a construir imaginarios colectivos. Bueno, para entender los patrones de movilización ciudadana hay dos teorías clave, ¿no? La teoría de los recursos, en donde se explica que la movilización depende de la disponibilidad de recursos para la acción, la posibilidad de construir un discurso interpretativo de la situación y los recursos invertidos en la organización para la acción y en la defensa de los intereses. Esto significa que no todos los grupos tienen las mismas posibilidades de movilizarse. Otra teoría, que se llama la teoría de las oportunidades, explica que la probabilidad de movilización ciudadana se incrementa cuando existen ciertos actores clave. Por ejemplo, condiciones contextuales que debilitan a actores con poder, coaliciones que ya tenían poder antes. Cuando se presentan situaciones extraordinarias o de impactos muy fuertes, como puede ser un desastre, y cuando se presentan situaciones que pueden influir en las preferencias de la población y en su disposición a actuar. ¿Cuáles son los aspectos clave que debemos considerar cuando estudiamos movilizaciones y formación de coaliciones? Bueno, tenemos que entender que las coaliciones no nacen, sino que se hacen. Y en ese sentido, lo que es importante es explicar por qué surgen ciertas coaliciones. Lo primero que debemos de saber, sin duda alguna, es que la movilización ciudadana se basa en distintas intensidades de interés respecto a diversos asuntos. Y para cada asunto nosotros podemos ver que existen afectados directos, simpatizantes con los afectados directos o simples observadores. Cada uno de estos grupos va a generar posicionamientos distintos respecto a diversidad de asuntos y políticas que se proponen para resolver los problemas. Lo segundo que tenemos que considerar es que la movilización ciudadana
tiende a seguir ciertos ciclos de acción y que esto tiene que ver con lo que acabamos de decir de las teorías de oportunidades y de recursos. Cuando surge un aspecto controversial, la movilización ciudadana suele pasar por estas etapas, ¿no? Una etapa de despertar, una etapa de concientización, confrontación, agotamiento y pacificación. Entonces, la movilización suele terminar. Un tercer aspecto que debemos de considerar es algo que ya mencionábamos antes, que no es lo mismo estudiar actores individuales que actores colectivos. Los actores individuales tienen mayores posibilidades de ordenar sus preferencias y definir con claridad qué es lo que buscan en una negociación, pero tienen menores recursos para movilizarse. Entonces, hay varios asuntos ahí que tratar que no alcanzamos a explicar acá, pero que hay que considerar. Lo que nos interesa a nosotros en todo caso es pensar que en cada ciudad, incluso en cada barrio, es posible encontrar esto que hemos llamado acá las constelaciones de actores y modos de interacción. Las constelaciones de actores son grupos de personas o de agrupaciones, valga la redundancia, que desarrollan capacidades, estrategias, proponen percepciones, etcétera. Y estas constelaciones son las que en la práctica definen el rumbo que toman las políticas. Algunas dificultades o más bien la orientación que se le puede dar a la hechura de planes consensuados es seguir procedimientos sofisticados de evaluaciones de situación que sean comprensivas, oportunas, que nos permitan identificar coaliciones, cuantificar intereses y diseñar procesos de negociación. Estas evaluaciones de situaciones son técnicamente no muy sofisticadas, pero sí debe la evaluación ser sensible a la diversidad de intereses. ¿Cómo se hacen estas evaluaciones? Bueno, el procedimiento que se está impulsando a nivel internacional es hacerse preguntas clave. ¿Quiénes y cuántos son los involucrados del conflicto? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué moldea la orientación de sus acciones? ¿Cómo se construye la orientación de los actores? ¿Cuál es lo que permite transitar la orientación a la acción? ¿Cómo es que se dan las condiciones que permiten a los actores actuar y en qué condiciones y por qué actúan colectivamente? En la identificación de los involucrados, la clave está en identificar lo mejor posible cuál es esa constelación de actores. Para cada grupo identificado es necesario preguntarte si es posible desagregarlo pensando en la existencia de intereses diferenciados. No es buena idea partir de supuestos como la sociedad, la comunidad, etc. Hay que sofisticar un poco más el análisis e identificar actores reales. En el segundo elemento es necesario identificar los diversos asuntos que están en juego. En esta parte de la evaluación es necesario considerar que cada asunto puede ser desmenuzado en otros pequeños asuntos o una desagregación de las políticas o de las acciones a desarrollar, porque esa desagregación permite luego hacer lo que más adelante vamos a llamar la creación de valor. Permite negociar, digamos. También es necesario identificar cuáles son los intereses de los actores para cada asunto, y aquí es donde se vuelve interesante. Si tenemos muy agregados los actores y muy agregados los asuntos, va a ser muy difícil encontrar opciones de negociación. De tal manera que es mucho más práctico tener desagregados los actores y desagregados los asuntos, porque eso nos permite evaluar cuánto le interesa cada asunto a cada uno de los actores y encontrar espacios para negociar, oportunidades que nos llevan a la negociación. El siguiente paso es construir un gráfico en el que podemos plantear dónde están ubicados para cada par de asuntos los distintos actores. Acá se plantea una matriz en donde existen coaliciones adversas o coaliciones favorables, y la clave está mediante un proceso técnico de valoración de intereses, ubicar a cada uno de los actores. El objetivo de este ejercicio es naturalmente encontrar cuáles son las coaliciones favorables a las propuestas. Acá tenemos los actores A, H, C, F, I, E, etcétera, que son grupos de actores que
cuyas posiciones en torno a estos dos asuntos convergen de alguna manera, y convergen en el área de aceptación de propuestas. Tienen algunas diferencias. La pregunta que el negociador se hace acá entonces es cómo ganar aliados, cómo acercar que una persona se mueva en otro sentido. ¿Para qué hacemos todo lo anterior? ¿Qué debemos buscar en los procesos de negociación? Bueno, el ejercicio anterior está orientado a procurar el consenso en torno a decisiones que por naturaleza son controversiales. Un aspecto clave es crear valor en la negociación. Cuando se crea valor si se reconocen las diferencias entre las partes, si se ubican cuáles son las similitudes no competitivas, es decir, aquellas cosas que les interesan a ambos, pero a lo mejor por diferentes razones, y si se analizan las economías de escala y de alcance que pueden tener ciertas decisiones, y esto genera mejores opciones de reparto. Un objetivo adicional es lograr consenso en la distribución del valor. Para este fin se analizan todas las alternativas, se tratan todos los asuntos, se da oportunidad a todos de participar y considerar sus valores de reserva, un concepto técnico que acá no hay tiempo de explicar, y se exploran ampliamente las posibilidades de distribución del valor creado. Y el problema de muchas negociaciones es que primero se disputa el valor antes de crearlo. Esto debe de terminar. El tercer elemento es lograr un acuerdo eficiente. Para lograr acuerdos eficientes, la investigación y la experiencia sugiere que se debe dejar valor sobre la mesa, se deben de mantener relaciones para negociaciones futuras y se deben asegurar condiciones para la implementación del acuerdo. Es decir, se deben definir responsabilidades, recursos, tiempo y posibilidad de revisión de los acuerdos. Lograr un acuerdo eficiente implica que puede ser aplicado. ¿Cómo se viven en la práctica este tipo de situaciones? Bueno, para este fin sí vamos a recuperar la experiencia vallartense. El ejemplo está inspirado por la obra Mi Casa y está construido literalmente sobre la obra Mi Casa de Iriarte y Topete de 2001, que es un trabajo pictórico interesante en el que nosotros podemos ver que el escenario urbano está poblado por individuos que habitan su casa y construyen sus lugares, y la la idea de comunidad flota por ahí. Acá cada muro es una barrera de comunicación con el vecino y tenemos que la ciudad, no obstante, sigue siendo un lugar para construir comunidad. En ella hay espacios para la formación de coaliciones, o por lo menos eso suponemos. Entonces aquí vemos un ejemplo de una ciudad deshabitada por el momento, en el que, como decíamos, cada casa es un pequeño imperio de intereses personales. La ciudad se va poblando, la ciudad va creciendo, las comunidades se van formando, cada familia habita una casa y desde ahí defiende sus propios intereses, y esta situación estudiada en el tiempo y en el espacio nos va a permitir ir entendiendo cuál es la dinámica de conformación de esto que anteriormente hemos llamado las constelaciones de actores. Lo primero que tenemos que entender es precisamente esto, que el nivel inferior del análisis de involucrados es el individual. Después del análisis individual, pues están los pequeños grupos de confianza o redes de confianza, que serían las familias, los habitantes de pequeños espacios, la cuadra, el barrio, y en general el fraccionamiento o la asociación de vecinos, etcétera. Es decir, lo que nos interesa mostrar acá es que la ciudad se va poblando de actores reales. En una ciudad poblada surge la idea de hacer planes. Ahí empieza el debate. Entonces acá en este escenario tenemos una situación en la que vamos a analizar qué pasa con los involucrados cuando se introducen políticas. Y entonces vamos a ver que para cada política se van formando posibles coaliciones, pero a medida que van apareciendo otras políticas y sobre todo políticas más puntuales, estas coaliciones pueden transformarse, por decirlo menos, y eventualmente pueden
conducir al consenso o no al consenso. Esto está inspirado en un caso práctico. Por ejemplo, en Vallarta, una política que aglutina es esta de proteger la imagen del centro de la ciudad. Una vez que esta política es lanzada o ubicada en el debate, pues empiezan a conformar los interesados cercanos a esta idea y gráficamente vemos aquí cómo se acercan a esta idea. Después nosotros vamos a ver que los actores que decíamos directamente involucrados son los que se convierten en defensores de la idea. Y otros se acercan a verla, pero no necesariamente están tan convencidos de que eso sea lo que la ciudad necesita, a pesar de que el debate público sobre los beneficios de mantener la imagen se mantiene. Si nada más tuviéramos esa política, pues sería relativamente sencillo, pero porque podríamos discriminar quién está a favor y quién está en contra, o quién está medianamente en contra de la idea de proteger la imagen. El problema es que no solamente hay una política que se discute cuando se hace la planificación de los usos de suelo, sino que se incorporan otro tipo de políticas como con objetivos más prácticos. Por ejemplo, una segunda política que no necesariamente tendría que chocar con la anterior es esta de construir vivienda en zonas centrales. En cuanto introducimos esta otra política, entonces hay una realineación de los actores. Y como se ilustra gráficamente acá, aunque la construcción de vivienda en zonas centrales y la de proteger imagen en el centro de la ciudad convergen en un momento dado, no son precisamente lo mismo. Entonces, de tal manera que esto va a dar lugar a que se haya un realineamiento de los involucrados, digamos. Nosotros podemos ver acá que algunos de los actores que estaban defendiendo la protección de la imagen del centro de la ciudad, cuando se discute la de construir vivienda en las zonas centrales, pues se aglutinan más en torno a la idea del construir vivienda en las zonas centrales. Nótese, se puede construir vivienda y mantener la imagen, pero habrá actores que piensan que construir vivienda atenta contra la imagen del centro. Y aquí la clave, claro, va a ser, bueno, de qué tipo de vivienda estamos hablando. En esas estábamos discutiendo cuando se introduce en el debate la idea de permitir el desarrollo turístico en una zona de montaña, cerca del centro de Puerto Vallarta, por ejemplo. Y cuando se introduce esta política, pues vuelve a haber un reacomodo de las coaliciones, porque entonces ya tenemos 3 asuntos sobre la mesa de discusión y uno diría, pero bueno, ¿a quién se le ocurre sembrar la idea de que permitir el desarrollo turístico en la zona de montaña es algo que se debe discutir simultáneamente con la de proteger la imagen del centro de la ciudad? Bueno, pues la clave está en esta cuarta política, porque hasta ahorita hemos estado discutiendo políticas que son más genéricas, y en esta cuarta política nosotros podemos ver que introducir un sistema de transferencia de derechos de desarrollo, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, puede ayudar a lograr ambos objetivos: proteger la imagen del centro de la ciudad y permitir el desarrollo turístico de la montaña. Esto provoca un realineamiento adicional. Vemos acá que, por ejemplo, la idea de construir vivienda en las zonas centrales, la coalición se debilita porque más gente se interesa a lo mejor en la idea de introducir un sistema de transferencia de derechos de desarrollo. Y así vamos discutiendo cómo para cada política va ocurriendo un reacomodo de los involucrados, porque la situación es que un mismo involucrado tiene intereses en distintos asuntos. Y entonces el posicionamiento final que se asume con el proceso, pues tiene que ver con, al final del día, cuál es su balance de ganancias y de pérdidas, ¿no? La situación se pone fea cuando introducimos sobre la mesa esta idea de el impuesto predial progresivo, es decir, una política que cobre más impuesto a la propiedad a quienes más tienen, a quienes más acumulan riqueza y a quienes más se benefician de la plusvalía de la ciudad. Si ustedes pueden ver aquí, cuando introdujimos la propuesta de impuesto predial progresivo, todo el mundo salió huyendo y se fue a formar coaliciones cada vez más homogéneas en torno a objetivos cada vez más concretos. El escenario final que obtenemos en este ejercicio es 4 coaliciones en torno a 4 objetivos de política que no necesariamente son excluyentes, pero que en la práctica, y esa fue la experiencia aprendida en Puerto Vallarta, volvieron imposible la planificación de usos de suelo en la ciudad.
Un ejercicio que acá no hicimos, pero que es interesante, por lo menos desde el punto de vista académico, pero también político, es dónde terminó cada quien, en cuál coalición participa, una vez que se han propuesto 5 opciones de política. Nosotros, si hacemos este ejercicio, que acá lo podríamos hacer simplemente pasando el video varias veces para ver dónde terminó cada uno de nuestros actores, y el resultado puede ser impredecible, o por lo menos era impredecible cuando inició el proceso de negociación. Por eso es importante en este tipo de planificación hacer lecturas muy precisas de cuáles son los asuntos, cuáles son los actores y cuáles son las oportunidades de negociación. La planificación de uso de suelo ha transitado en esta dirección. Los planes técnicos, tecnocráticos, hechos desde el escritorio, han dejado de funcionar. Por eso es que los actores políticos encuentran muy complicado hacer decisiones comprensivas como se hacían antes, y la mayoría de las ciudades viven en medio de conflictos que parecen irresolubles. Lo que hemos mostrado acá es que sí hay opciones, la cuestión es encontrarlas. Para concluir, solamente nos falta decir que esta revisión que hemos hecho de la transición de los procesos tecnocráticos de hechura de planes a la planeación por consenso y al juego de la negociación para tomar políticas de suelo y de vivienda, nos sirve para llegar a las siguientes conclusiones. Necesitamos reconocer la transición hacia políticas negociadas. Mientras presentemos resistencia a esta transición, va a ser muy difícil que aceptemos la legitimidad de los involucrados, la participación, la crítica y la hechura de propuestas alternativas. Es necesario que empecemos a pensar que lo que importa es crear valor en el largo plazo. No se trata de quedarse con la mayor parte de un pastel, sino de construir un pastel repartible mayor para todos, que significa en la práctica que todos puedan vivir en mejores viviendas y en comunidades más resilientes y más seguras. También es necesario negociar instrumentos, no solo objetivos. En el ejemplo que vimos en Puerto Vallarta, gran parte del conflicto y la falta de acuerdo se debió a que los actores sociales no aceptaban que había un orden lógico entre los objetivos que se proponían, en torno a los cuales sí se tenía más o menos acuerdo, y los instrumentos necesarios para llegar a esos objetivos. Entonces, mientras no vinculemos los instrumentos a los objetivos, la construcción de acuerdos es una cosa muy débil. Acuerdos orientados solamente a la búsqueda de objetivos, pero que no resuelven el problema de los instrumentos, son acuerdos que prácticamente no sirven para nada. Finalmente, necesitamos enfocar la hechura de políticas a encontrar opciones que apelan a los intereses reales de los involucrados. Como decía, a veces esto es difícil porque si no existe confianza tampoco hay espacio mucho para encontrar cuáles son las preferencias reales de los involucrados. Y finalmente, indudablemente hace falta desarrollar capacidades para el diálogo. En mi experiencia, ni los involucrados, ni los colegios de profesionales, ni las asociaciones empresariales, ni los regidores, ni a veces los profesores universitarios tienen experiencia en la preparación de materiales y en facilitar procesos de negociación o incluso de participar en diálogos estructurados. Y en ese sentido es evidente que falta mucho por hacer. Con esto ponemos punto final a la sesión del día de hoy y nos vemos en la siguiente semana.